Muy buenas a todos, compañeros, compañeras. Bueno, bienvenidos a este directo donde voy a hablar de un tema que es apasionante, que yo, cuando lo descubrí me ha sido súper útil y que es el tema de los niveles de conciencia. Y no sé si de los que estéis aquí, mira, veo que se acaba de conectar René. Hola René, ¿qué tal estás? No sé si alguno de vosotros habéis oído hablar antes sobre los niveles de conciencia y sobre el doctor David Hawkins. ¿Os suena? ¿Habéis oído hablar alguna vez sobre ello? Porque, la verdad es que es un tema absolutamente apasionante. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Bueno, lo primero de todo, los que estáis por aquí en el directo, me encantaría que me dijerais desde dónde estáis conectados, desde qué parte de España o desde qué parte del mundo. Mira, dice por aquí René que sí que conoce los niveles, el doctor David Hawkins, ¿no? ¿Vale? A ver, me gustaría eso, ver también desde qué parte de España, del mundo estéis conectados. Mira, desde Las Palmas de Gran Canaria, veo por aquí un sitio maravilloso, fenomenal. Y bueno, pues os voy a comentar un poco el tema de los niveles de conciencia, que para mí ha sido un descubrimiento fundamental. Me alegro mucho de que algunos de vosotros ya hayáis escuchado antes de qué se trata. Mira, por aquí veo que también venís desde Andalucía. Bueno, pues bienvenidos a todos. Y me encanta ver pues que algunos de vosotros ya sabéis de qué, quizás sabéis ya de qué se tratan los niveles de conciencia, y lo que es el mapa de la conciencia que establece estos niveles de conciencia lo creó un psiquiatra y filósofo estadounidense que se llama el doctor David Hawkins. David Hawkins tiene una obra que es súper interesante, es magnífica, y entre los libros que él ha escrito y donde analiza estos niveles de conciencia, por ejemplo, está el libro del poder contra la fuerza, el libro de trascender los niveles de conciencia, Tejarir. Tiene un montón de obras, pero sobre todo estas tres, yo os aconsejo que las leáis y sobre todo pues que empecéis por leer el libro del poder contra la fuerza, porque es muy interesante. Entonces, fijaros lo que hizo David Hawkins, que David Hawkins ya os digo que es psiquiatra y aparte también es filósofo, con lo cual pues tiene una visión súper global de la filosofía, lo que es la parte más de medicina y de la espiritualidad. Entonces une muy bien estos puntos. Y él estudió mucho el tema de la kinesiología, del movimiento del cuerpo y de las pruebas musculares. Y a través de esta kinesiología, pues llegó a la conclusión de que había determinados niveles de conciencia en los que podemos vivir que o bien nos pueden debilitar o bien nos pueden fortalecer. Por una parte, están los niveles de conciencia que él va calibrando en función de, ya os digo, de estas pruebas kinesiológicas y que van desde un baremo del 1 al 1000. Dice el doctor David Hawkins, después de haber estudiado esto muchísimo, de haber hecho un montón de pruebas, que la mayoría de la población calibra por debajo del baremo de 200. Ahora os explicaré qué emociones están por debajo de este nivel de calibración. Y solo el 20% calibra por encima del nivel de 200, que es el nivel que distingue a la fuerza del poder o al ego del ser. Entonces, fijaros qué importante es ya ser conscientes de que pues la mayoría de la población, y pues en parte pues debido a nuestra programación mental, a las emociones mal gestionadas, a vivir en piloto automático, pues muchas veces calibramos desde niveles del ego, desde niveles que nos debilitan, y sin embargo no reaccionamos desde niveles emocionales que nos dan fuerza y que nos dan poder. Entonces, el primer paso esencial es tomar conciencia de esto, porque una vez que tenemos el mapa de la conciencia delante de nosotros, es súper útil para ver que ante una situación podemos reaccionar de distintas maneras. Entonces, mirad, por ejemplo, debajo del nivel del ego, ¿vale? Que es donde ya os digo que dice David Hawkins que se sitúa el 80% de la población, están, por ejemplo, emociones como puede ser, por ejemplo, la vergüenza, que según David Hawkins calibra en un nivel de 20. Está, por ejemplo, la culpa, que calibra en un nivel de 30. La apatía en un nivel de 50. El sufrimiento, el temor, el deseo, por ejemplo, que se sitúa en el 125. El orgullo en el 175. Y el coraje,
que calibra ya en el nivel de 200, que es el límite entre el ego y el ser. Entonces, fijaros, estas emociones negativas que muchas veces tenemos en nuestro día a día, como pueden ser, ya os digo, el miedo, la ira, la rabia, la culpa, el ego, al final, pues todas estas emociones lo que van a hacer, y esto ya os digo que ha sido comprobado científicamente por David Hawkins, es que nos debilitan internamente. Entonces, ¿qué es lo que hay que ver? Pues hay que ver cuáles son las emociones, los niveles de conciencia desde los que podemos actuar y que nos van a fortalecer, que nos van a permitir actuar más de lo que es desde el poder, desde la fuerza, ¿no? Entre estas emociones que nos van a fortalecer, que nos van a dar poder y que son aquellas emociones del ser, se sitúan, pues por ejemplo, la confianza, el optimismo, se sitúa la aceptación, la voluntad, la razón. Y aquí una de las emociones fundamentales que dice el doctor David Hawkins, que marca un antes y un después, es el amor. O sea, si hagamos lo que hagamos, lo hacemos desde la emoción del amor, al final eso nos va a fortalecer muchísimo porque es la emoción más potente que existe. Según David Hawkins, el amor calibra a 500, o sea, ya muy por encima de ese nivel de 200 que es el ego, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí entramos ya en emociones de amor, de alegría y de paz. Entonces, ¿aquí cuál es la clave? Pues la clave es ver entonces que podemos reaccionar en nuestro día a día desde distintas emociones que nos pueden fortalecer y que nos pueden debilitar. Y ser conscientes, una vez que, pues cuando se nos presenta una situación complicada en nuestra vida, la clave está en ser conscientes de desde qué emoción estamos actuando. Pues por ejemplo, os pongo un ejemplo práctico. Imaginaros que pues tenéis un trabajo, que cometéis un error y que vuestro jefe os despide. Entonces ahí, ¿qué pasa? Pues que podéis actuar desde distintas emociones. Pues por ejemplo, desde un nivel de conciencia de vergüenza, porque os dé vergüenza todo lo que os ha pasado y no se lo queréis contar a los demás. Podéis, por ejemplo, actuar desde un nivel de conciencia de apatía, pues de que estéis apáticos, que os dé igual, de sufrimiento, de sufrir muchísimo por este hecho, o por ejemplo de deseo, pues de desear que no hubiese pasado, o por ejemplo de orgullo, de decir, bueno, pues yo no me merezco esto. Entonces, bueno, todas estas emociones en las que, bueno, es normal que reaccionemos de forma instintiva, lo que van a ser que nos van a debilitar. Sin embargo, ante una situación de este tipo, que te despiden de tu trabajo, ¿de qué otras formas podemos reaccionar? Pues podemos reaccionar también desde emociones de poder, desde emociones más relacionadas con el ser, como puede ser, por ejemplo, desde la aceptación. Aceptar pues que hemos cometido un error y que nuestro jefe nos ha despedido y desde ahí decir, bueno, pues lo acepto y ahora pues voy a aprovechar esta situación para emprender pues otra carrera profesional. Por ejemplo, podemos actuar desde la razón, pues analizar lo que ha pasado y darnos cuenta de que, bueno, pues de que nuestro jefe tendría nuestras razones para comportarse así con nosotros. Podemos incluso reaccionar desde el amor, pues dando las gracias a nuestro jefe pues por todo lo que nos ha aportado durante el tiempo que hemos estado trabajando por él, querer pues desde el amor enmendar nuestro error y ya está, y proseguir con amor hacia otras circunstancias que se nos presenten en la vida. Entonces, para que veáis cómo ante una determinada situación podemos actuar desde emociones más del ego, que nos van a debilitar, o desde emociones más de poder. Y dice por aquí René, bueno, sí, también podemos decir que el jefe está equivocado, por supuesto. A lo mejor desde la razón llegamos a esa conclusión de que pues, el jefe se ha equivocado y que no nos debería de haber despedido, pero también con esa razón pues podemos decir, bueno, pues lo aceptamos, si ya no puedo hacer nada, en vez de sufrir, lo que voy a hacer va a ser aceptarlo y pues esta situación que en un principio puede no gustarme, pues voy a intentar que juegue a mi favor de alguna otra manera. Por ejemplo, pues planteándome, pues a lo mejor otra carrera profesional que me guste, hacer algo nuevo, ¿no? Entonces, al final, aquí la clave está en que ante una situación podemos actuar de distintas formas, desde emociones más bajas, como el miedo, el rencor, el sufrimiento, o desde emociones más altas, como la aceptación, el amor, el perdón, la alegría, ¿no? Entonces, para mí, de verdad, que tener este mapa de la conciencia siempre presente es súper útil porque muchas veces vivimos en piloto automático, vivimos en una rutina que muchas veces nos impide, ante una situación, reaccionar conscientemente. Muchas veces reaccionamos impulsivamente,
desde emociones que nos van a debilitar, que nos van a perjudicar, y sin embargo, si tenemos este mapa de la conciencia bien claro, pues cuando se nos presenta una situación complicada, a lo mejor pues nos puede pasar, y a mí pues me pasa muchas veces, que tengo pues la primera emoción impulsiva, que a lo mejor puede ser el enfado, puede ser el miedo, la culpa, pero ahí la clave está en detectarlo y decir, uy, fíjate que estoy sintiendo esta emoción, estoy actuando desde este nivel de conciencia ante esta situación, pues ahí es donde viene la magia de decir, bueno, me voy a plantear cómo puedo elevar mi nivel de conciencia y actuar desde un nivel de conciencia más elevado, ya sea, pues ya os digo, de alegría, de aceptación y de amor. Entonces, lo cierto y de verdad es que ante cualquier situación podemos actuar desde un nivel de conciencia más bajo o desde un nivel de conciencia más elevado. Y ahí está la magia de este mapa de la conciencia. Os animo que si os interesa, lo busquéis en Google, os hagáis una fotocopia o os hagáis una captura de pantalla y lo miréis de vez en cuando. Y cuando se os presente una situación complicada en vuestra vida, pues os planteéis desde qué nivel de conciencia estáis actuando y desde qué nivel de conciencia podríais actuar. Porque fijaros, no sé si habéis oído hablar alguno de vosotros alguna vez del experimento del agua de Masaru Emoto. A ver por aquí si alguno habéis oído hablar de él, porque es un experimento súper interesante. Y bueno, pues al final lo que explicaba este experimento es que nuestras palabras y nuestras emociones tienen impacto en todo lo que nos rodea. Lo que hizo Masaru Emoto, que era un investigador japonés, fue extraer distintas gotas de agua de la misma fuente, de un manantial, y las puso en pequeños recipientes. Y luego a cada uno de los recipientes asoció palabras positivas y palabras negativas. Pues por ejemplo, a unos recipientes pues les puso una etiqueta que ponía amor, a otros miedo, a otros odio, a otros rabia, a otros alegría, a otros paz, a otros gratitud. Y luego también pues diversas personas hablaron a estos recipientes de agua. Pues ya os digo, los recipientes a los cuales se les asociaban emociones positivas, pues se les decían palabras de gratitud, de amor. A los recipientes a los que se les asociaron emociones negativas, pues se decían palabras relacionadas pues con emociones bajas, con niveles de conciencia bajos. ¿Y qué pasó? Seguro que por aquí, mira, Superpadre81 lo sabe, que dice que por aquí sí quiere hablar del experimento del agua de Masaru Emoto. Bueno, pues ¿qué pasó? Que se vio cómo estas gotas de agua iban cristalizando y se comprobó, es que los resultados son alucinantes, que aquellas gotas de agua a las cuales se les asociaron emociones positivas y pensamientos positivos como gratitud, alegría, amor, cristalizaban en formas de copos de nieve, de diamantes, en formas perfectas, cristalinas. Sin embargo, aquellas gotas de agua a las cuales se les asociaban emociones y niveles de conciencia negativos, pues cristalizaban en formas pues caóticas, sucias, horribles, ¿no? Y os animo, fijaros, a que esto busquéis en Google, experimento del agua de Masaru Emoto, y veáis las formas que iban adquiriendo los distintos cristales de agua dependiendo de las emociones que se les asociaban. Y esto pues al final tiene un impacto brutal. ¿Por qué? Pues porque tened en cuenta que en nuestro cuerpo hay un 70% de agua o más. Y en el planeta Tierra igual. Entonces imaginaros el impacto que pueden tener nuestros pensamientos y nuestras emociones en nosotros mismos y en el entorno que nos rodea. De ahí pues que tener este mapa de la conciencia de David Hawkins siempre presente y ver desde qué emoción podemos actuar va a ser esencial, porque nos va a dar un bienestar y una paz, sobre todo el ser conscientes y el ser capaces pues de actuar desde un nivel de conciencia u otro ante una situación. Y para entrenarnos a vivir en estos niveles de conciencia elevados, ¿qué recomendaciones os puedo dar? Bueno, pues por aquí no sé si alguno se os ocurre, alguna recomendación, algo que podemos hacer para elevar poco a poco nuestros niveles de conciencia. Y si lo queréis poner en el chat, me encantará ver cuál es vuestra opinión, si tenéis alguna idea. Y yo, bueno, pues mientras tanto os voy a compartir alguna de mis recomendaciones. Y la primera de estas recomendaciones es la meditación. O sea, como sabéis, yo soy una auténtica fan de la meditación. Por eso, pues escribí un libro que se llama La abogada que meditó y se hizo rica, pues porque para mí la meditación y la introspección pues me ha dado esa riqueza interior y esa felicidad que es tan necesaria, ¿no? Y la meditación, ¿cómo nos puede ayudar a elevar nuestros niveles de conciencia?
Pues porque al final, como sabéis, la meditación significa familiarizarse con uno mismo y consiste en observar nuestros pensamientos y nuestras emociones y no desidentificarnos con ellas. O sea, y no identificarnos con ella, perdón, a vivir un poco desidentificados y ser consciente, bueno, pues de que nuestra mente constantemente genera pensamientos, genera emociones, y la meditación lo que nos hace es ser capaces de observarla, de no identificarnos con ella y luego de poder elegir si queremos adoptar un determinado pensamiento o una determinada emoción o no. Entonces, la meditación es un entrenamiento de verdad para la vida, sirve para muchísimas cosas, tiene un montón de beneficios. Y en cuanto a los niveles de conciencia, pues lo que nos va a permitir es conocernos mejor y detectar cuando estamos actuando desde un nivel de conciencia que nos va a debilitar, pues tener ahí la capacidad de responder conscientemente y decir, bueno, ¿quiero reaccionar desde aquí o quiero reaccionar desde un nivel de conciencia más elevado, de paz, de amor, de alegría o de aceptación? Entonces yo, ya sabéis que siempre os recomiendo que meditéis, aunque sea unos minutitos al día. Sé que muchos de vosotros lo estáis haciendo y os doy la enhorabuena por ello. Así que esto es para mí la clave para también gestionar nuestros niveles de conciencia. Otro consejo que os doy, pues actuar siempre desde el corazón. Al final el amor es la emoción más poderosa que existe y tenemos que ser conscientes de que vivimos en un mundo maravilloso, con muchísimas oportunidades a nuestro alrededor. Ya solo el hecho de estar vivos, de tener un montón de cosas maravillosas que nos rodean, pues todo eso nos tiene que hacer sentir constantemente un sentimiento de amor hacia todo lo que tenemos. Entonces, ante la duda, siempre actúa desde el corazón, desde el amor hacia ti, hacia los demás y hacia tu entorno. Y eso pues también te va a ayudar a establecer niveles de conciencia elevados. Y en tercer lugar, otra cosa que os recomiendo es que elijáis vuestra actitud ante aquello que os pasa. Al final, muchas veces la realidad no es buena ni es mala. Al final, muchas veces la realidad es neutra. Y lo que es bueno o malo es la respuesta que nosotros damos ante lo que nos sucede. Entonces, ante situaciones complicadas, pues podemos elegir siempre nuestra actitud ante ellas. Os pongo, bueno, pues por ejemplo, mirad, un ejemplo mío que es, bueno, pues que me sucedió hace unos años. Hace unos años, bueno, yo antes de empezar a trabajar como abogada, estudié oposiciones a la carrera diplomática concretamente y bueno, pues le dedicaba mucho tiempo, muchísimo esfuerzo durante varios años. Al final ya llegó en un punto en el que me presenté a varios exámenes, llegué casi al final, pero no fui seleccionada como diplomática. Entonces, bueno, llegó un punto ya en el que dije, bueno, pues voy a decidir dejarlo y al principio pues mi actitud era una actitud más desde la fuerza, más desde el ego, desde el qué pena, de sentir pues apatía, de sentir malestar, de sentir ira, ¿no? Eso es como lo primero que me vino cuando no aprobé el examen de la oposición. Pero sin embargo, después ya reflexioné un poquito y dije, bueno, ¿me merece la pena estar así o puedo cambiar mi actitud y darle otro sentido a esta situación? Y al final, pues lo que hice fue reaccionar conscientemente desde emociones más elevadas, pues desde la aceptación, desde la gratitud por todo lo que había aprendido. Y lo cierto es que todos estos años para mí finalmente no fueron para nada tiempo perdido, sino que me permitieron aprender un montón de cosas, dominar un montón de cosas, idiomas, conocimiento en un montón de temas, de historia, de relaciones internacionales, que me ha servido ahora muchísimo para mi vida como abogada y como mentora de bienestar y productividad. Entonces, al final, si os dais cuenta, una determinada situación la podemos vivir de distintas formas. Y por eso, pues ahí nuestra responsabilidad está ante algo que nos pase, pues complicado, que al principio nos cueste aceptar o nos cueste manejar, pues hacer un parón y decir, bueno, ¿cómo puedo hacer que esta realidad juegue a mi favor? Y desde ahí actuar desde los niveles de conciencia elevados que estamos viendo de paz, de alegría, de gratitud y de amor. Así que, bueno, quería compartir esta herramienta con vosotros porque yo creo que es súper importante. Las emociones afectan muchísimo a nuestra vida, afectan también muchísimo a nuestra salud y por eso ser capaces de gestionarlas y de actuar siempre desde niveles de conciencia elevados, pues es súper potente. Así que no sé si hasta aquí tenéis alguna duda de todo lo que hemos visto. Hemos estado viendo, os lo recuerdo, pues que podemos actuar desde niveles de conciencia que tienen más que ver con el ego y con la fuerza que nos van a debilitar, como puede ser la culpa, la vergüenza, el sufrimiento, el odio, la apatía.
y podemos también actuar desde niveles de conciencia más elevados, desde niveles de conciencia de poder, que están más relacionados con nuestro ser, con nuestra espiritualidad, que son, pues, por ejemplo, la aceptación, la voluntad, la alegría y sobre todo el amor y la paz. Y entonces, pues bueno, yo os animo a que miréis bien este mapa de la conciencia, que lo tengáis en un sitio visible, en vuestro teléfono móvil, que de verdad lo utilicéis, porque con nuestra voluntad pues vamos a ser capaces de elevar nuestra vibración, de elevar nuestro nivel de conciencia y de vibrar desde estas emociones, pues que van a traer al final cosas maravillosas a nuestra vida, porque al final ya sabéis que todo es vibración, aquello que vibra en la misma frecuencia se atrae, y si estamos vibrando desde emociones altas, también vamos a traer cosas maravillosas a nuestra vida. Así que bueno, hasta aquí lo que os quería comentar. No sé si tenéis alguna pregunta acerca de esto, y si no tenéis ninguna pregunta ahora mismo, también para los que lo estéis viendo en diferido, podéis contactarme por privado, podéis escribirme un mensaje, y yo encantada de comentar este tema con vosotros, que me parece apasionante. Así que bueno, os doy las gracias de corazón por estar aquí. Muchísimas gracias a todos por estar invirtiendo pues tiempo en vosotros, en vuestra salud mental, en vuestro bienestar, y estamos en contacto en el próximo directo. Os mando un abrazo muy muy fuerte y muchas gracias.